Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por su sintonía. Hoy es 23 de noviembre del 2022. Somos su programa Suena Familiar y aquí estamos con la misma intención de cada semana, honrar y glorificar a Dios a través de analizar porciones de la palabra de Dios que sabemos que a usted le puede servir en su vida. Hoy estamos, como cada miércoles, los hermanos Enrique, José Augusto, Norma y Pedro. Y le seguimos invitando a considerar que usted no está solo, no está sola. Dios es un espíritu omnipresente, o sea, presente en todos lados. Por esto no se llene de tristeza. Dios está hoy a su lado. Y mañana también. Así como todos los días y todas las horas, o como se dice últimamente, Él está 24/7 con nosotros. Háganos saber su necesidad de oración y estaremos orando por usted a través del WhatsApp 811-590-9879. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase para que le llegue directo ahí a su correo y compártalo con otras personas. La serie que estamos viendo se llama Celebra la vida, a través de considerar que Dios nos dice: bástate mi gracia. Dicho de otra forma, es que mi gracia te sea suficiente. Esta porción de la Biblia que está en 2 Corintios 12:9, Dios se lo dijo al apóstol Pablo, cuando éste le dice al Señor que ya por 3 veces le había solicitado le quitara aquel aguijón que sentía en su carne. Y así le contesta Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Diciéndole con esto que a través de ese sufrimiento, el poder de Dios se manifestaría de mejor forma en su vida. Así entonces, es muy normal en la generalidad de las personas que cuando tenemos un sufrimiento en el cuerpo, una de las primeras cosas que le pedimos a Dios es que nos quite ese dolor. Así como igual cuando le pedimos a Dios que nos dé paciencia. Normalmente no recapacitamos en la profundidad de la petición porque nunca nadie va a aprender a ser paciente si no es en medio del dolor, en medio de la necesidad. A la paciencia le antecede el sufrimiento. Evitar el dolor es lo que nos hace impacientes. En medio del mundo que vivimos, en la rapidez de las cosas, de la comida, de los autos, del celular, de la televisión, asimismo queremos que el dolor que Dios nos permite tener, pues no nos llegue en el tiempo de Dios y en ningún tiempo. No queremos sufrir. No aceptamos que nos vengan los males y por consecuencia, pues somos una generación que no vamos a aprender a ser pacientes. El apóstol Pablo caminaba en la vida con aquel dolor en su cuerpo, aparte de las persecuciones que enfrentaba por llevar el evangelio. Él nos dice que en todo había aprendido a tener escasez o abundancia. Él aprendió a ser paciente. Celebre la vida bastándole la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, la podemos definir de 2 formas. 1. La gracia es el tiempo en que Dios decidió mandarnos a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Juan 1:17 nos lo dice. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es una forma de conocer y recibir la gracia de Dios. Y la segunda, número 2, la gracia es también todo aquello que recibimos. Y aquí nos referimos a lo material, sea que lo haya estado usted esperando o no. Por gracia de Dios tenemos nuestro trabajo, porque si Él quiere lo deja sin trabajo, Por gracia de Dios tenemos o tuvimos a nuestra esposa, a los hijos, a los nietos, etc. Y aun si usted vive en una situación precaria, o sea que lo que necesita para vivir lo tiene en forma muy escasa, así es como Dios quiere que viva. Cristo nos dice en Mateo 26:11, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Por esta y por otras razones, así se ha manifestado en usted la gracia de Dios,
Pero en esta declaración hemos de considerar que Dios está manifestándose con su poder al no permitirle tener más. ¿Qué está Dios formando al permitirnos esto? Cada caso es diferente, pero Dios ahí está con la intención de darle a usted fuerza en la necesidad para que desde ahí, desde esa situación precaria, usted celebre la vida y en su corazón pueda decir usted abiertamente que Dios está con usted y su fe será más y más siempre fuerte. Esto significa que la gracia de Dios le ha bastado, le ha sido suficiente. Dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto no es otra cosa sino que Pablo nos invita a estar firmes, a no movernos de la fe, a no renegar por la situación de necesidad que enfrentemos, sea enfermedad, sea soledad, pobreza, sean conflictos morales, conflictos familiares, etcétera. Porque ahí, en medio de todo, Dios nos invita a gloriarnos en esas necesidades, porque así es como reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Le invitamos a que lea esta porción en la Biblia y vuelva a escuchar esta explicación. Ore para que Dios le guíe a vivir la fe en medio de esa tormenta que su barco está atravesando. Recuerde que Jesús bien puede volver a repetir aquellas palabras: calla, enmudece, cuando las olas del mar como que querían comerse a la barca donde iba Jesús con algunos discípulos. Así le dijo a las olas, y ellas se pusieron en calma. Pídele a Dios que le traiga esa calma, y crea que Dios lo puede hacer. Ese momento va a ser manifestada la gracia de Dios a su favor. Mire, el mes de octubre fue de bendición a nuestra vida porque en un momento de crisis económica vino a mi vida una desesperación porque no sabía qué era lo que iba a hacer, sin dinero y con necesidades y obligaciones de pago. Pues oramos aquí en casa, le dijimos que Él era el que daba y el que quitaba y que en ese momento lo bendecíamos y que en Él íbamos a esperar. Bien, pues al rato, poco a poco, se fue manifestando la gracia de Dios y en forma milagrosa, sin comentar con nadie generalmente, nos fue llegando el dinero necesario. Salimos adelante en ese mes. Nos dejó Dios una lección de fe. Así queremos invitarte para que en medio de esa enfermedad que enfrentas, te animes a seguir orando y esperando en Dios. Tú seguirás siendo su hijo y que como tal, Él bien puede seguir probando tu fe. Nunca pienses que Dios te está castigando. Mejor piensa que Dios, como al oro, te está sometiendo al fuego y a la vez te está quitando las impurezas que pueda haber en tu vida. Así es como el artesano limpia su plata, con fuego, poco a poco, y no quitando sus ojos de su trabajo. Dios te ama, eres su hijo, no lo dudes. Enséñate, como el apóstol Pablo, a estar en escasez. Cuando venga la abundancia, si así Dios lo quiere, puedas tener el mismo corazón para celebrar la vida y poder decirle a Dios que su gracia te ha sido suficiente. En la escasez y en la libertad de la abundancia, así Dios quiso someter al apóstol Pablo. Bueno, tomemos esta enseñanza de su vida como un ejemplo que Dios quiso traer para nuestras vidas. Muchas gracias por su sintonía. Dios lo bendiga con el regalo de entender la vida y el propósito de vivir. Busque a Dios junto con su familia. Bien, pues sigamos ahora con nuestro hermano José Augusto con este mismo tema. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y a todos los que nos escuchan en esta mañana. Muy buenos días, expectantes junto con ustedes de oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Celebra la vida y el tema Bástate mi gracia. Familia, Dios quiere que celebremos la vida cada día y que aceptemos cada día su voluntad. ¿Recuerda a quién le dijo Dios estas palabras? Bástate mi gracia. ¿Cuándo y por qué? Sí, efectivamente, Dios le dijo estas palabras al apóstol Pablo
cuando oró por tercera vez, pidiendo que le quitara el aguijón en la carne de parte de Satanás. El apóstol Pablo probablemente pensó que Dios podía sanarlo de este problema que le impedía ver bien, ya que él sabía que es poderoso para hacerlo, pero en esta tercera vez Dios le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora veamos la respuesta del apóstol Pablo al Señor: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, ¿qué nos está enseñando aquí el apóstol Pablo? Está aceptando la voluntad de Dios, porque Dios no nos deja sin respuesta. Él la acepta de todo corazón. Familia, en cualquier situación de nuestra vida, busquemos al Señor a través de su palabra. Veamos cuando nos amplía su experiencia en lo que Dios le dice. Veamos cuál fue la reacción del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por amor a Cristo, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. O sea, celebro cuando no tengo fuerzas. Isaías 40:31 dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es que su gracia es suficiente, porque Él le dice: bástate mi gracia. Dice también que en afrentas, o sea, insultos que se le hace a una persona en el rostro, faltándole al respeto. Marcos 12:4 dice, nos habla de los labradores malvados, ¿verdad? Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. En necesidades, o sea, en estrechez, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. En persecuciones, aflicción, opresión, tribulación, acción de perseguir, insistencia en hacer o procurar dañar. Mateo 5:11 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En angustias, congojas, aflicciones. Hebreos 11 dice que en aquellos tiempos los creyentes en Cristo experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dice también, porque cuando soy débil, o sea, que no tengo fuerzas, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios actúa en mí. El apóstol Pablo fue obediente al mandato de Dios cuando le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, veamos las actitudes en la debilidad. La actitud del apóstol Pablo para decir: por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Fíjense bien la actitud del apóstol Pablo para decir de buena gana. O sea, contento con la voluntad de Dios, familia. ¿Cómo reaccionamos nosotros al orar varias veces y el Señor nos no responde conforme a nuestra voluntad? O sea, veamos la gracia de Dios, que es suficiente para hacer frente a cualquier necesidad, como el apóstol Pablo lo analizó y dijo: de buena gana
me gloriaré en mis debilidades, como en todas las circunstancias que se presenten. El apóstol Pablo nos enseña que lo hagamos por amor a nuestro Señor, como lo acabamos de ver en este capítulo 12, versículo 10. Gloriarnos en nuestras debilidades nos hace fuertes en el Señor, familia. Ahora veamos qué es la gracia para que nos sea suficiente. Porque dice, bástate mi gracia. Es aceptación y amor inmerecido que recibimos de Dios nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo. La gracia divina hacia la humanidad refleja un favor no merecido que provee salvación para los que merecemos condenación. O sea, que su gracia es suficiente hoy y siempre. El uso más significativo de gracia se refiere a la relación divina con el hombre o con la humanidad, cuando el hombre procura o encuentra favor ante los ojos de Dios. Como Noé, Génesis 6:8. Moisés, Génesis 33:12. Gedeón, Jueces 6:17. Samuel, Primera de Samuel 2:26, y el remanente del exilio, Esdras 9:8. También gracia es una expresión del amor de Dios, Éxodo 33:19, y es la base de toda relación de Dios con el hombre y de su obra a través de él. Libró a Noé y su familia del diluvio y a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19:19. A Moisés le dio un conocimiento personal de Dios y sus propósitos, Éxodo 33:12 y 13. Escogió a Israel como herencia, Éxodo 33:16, y escogió a David como rey, Primera de Samuel 16:22. También vemos que la ley se relaciona con Moisés y las obras, y la gracia con Cristo y la fe. La ley bendice al que es bueno, la gracia salva al malo. La ley demanda que el hombre obtenga la bendición como una recompensa. La gracia es una dádiva que Dios extiende gratuitamente al pecador. Romanos 4, del 4 al 5. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol Pablo, Primera de Corintios 15:10. La gracia es sinónimo del Evangelio de Cristo y apartarse de ella significa volverse a un evangelio falso. Gálatas 1:6. Ahora quiero comunicarles algo muy importante, que ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede llamarnos o escribirnos o enviarnos un audio al 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. Y estamos de regreso solamente para agradecerles su amable atención en el tema de hoy. Celebra la vida y aprendamos, como el apóstol Pablo, que si no recibimos respuesta del Señor, nos baste su gracia. Pero hagámoslo por amor a Cristo. Pero ya está listo Pedro para continuar. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermano José, buenos días, hermano Enrique, y buenos días a todo el auditorio que nos escucha en esta mañana. Seguimos con la serie Celebra la vida, y en esta mañana el tema, como están escuchando, es Bástate mi gracia. Tenemos la base bíblica en 2 de Corintios capítulo 12, del versículo del 1 al 13. Ahí viene el testimonio de la vida del apóstol Pablo. Pablo nos explica ahí en el capítulo 12 de 2 a los Corintios cómo fue su vida
y cómo Dios lo llama. También usted lo puede ver allá por el libro de Hechos, capítulo 8. También por ahí viene el testimonio de Pablo, cómo Dios lo llama. Y bueno, siendo un hombre que perseguía a los cristianos. Bástate mi gracia, le dice Dios a Pablo. Los cristianos también se enferman. Pablo estaba enfermo. No sabemos exactamente de qué, la Biblia no lo menciona, pero sí sabemos que estaba enfermo y que ya él le había pedido a Dios sanidad, pero al parecer Dios le había dicho que no. Pablo estaba enfermo y servía al Señor. A los cristianos también de pronto les suceden cosas malas. He oído predicadores que dicen que te acerques a Dios y todos los problemas van a desaparecer de tu vida, y esto no es verdad. Pero sí, tu vida va a empezar a cambiar y va a empezar a mejorar porque estás del lado del equipo de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si la voluntad de Dios es buena, entonces lo que nos sucede, aunque parezcan cosas malas, tenemos que buscar siempre el lado bueno. Tal vez Dios nos quiere enseñar algo. La voluntad de Dios es agradable. A veces hay problemas en nuestra vida, pero cuando la tempestad pasa, viene la calma. Y Dios quiere llevarnos en una vida de santidad, en una vida de perfección, poco a poco. La voluntad de Dios es directa o la voluntad de Dios es permisiva. Dios puede actuar de una forma directa en tu vida, pero Dios también puede actuar de acuerdo con su voluntad permisiva. Puede permitir que nos pasen cosas que tal vez no sean muy buenas para nosotros. Pablo no fue sano. Pablo tres veces le pide a Dios que lo sane. Dios quería cumplir un propósito más grande en su vida, y esto lo podemos ver ahí en 2 Corintios 12:7. Ahí lo entenderemos un poquito mejor. Y Pablo dice así, hablando de su enfermedad: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera. Pablo sabía que esta enfermedad era un freno en su vida. Si usted lee Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, usted va a ver ahí que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera son los ojos altivos. Dios quería tener el control de la vida de Pablo al no permitirle que se sintiera más allá de lo que era. Dios lo había tomado como un instrumento para predicar su palabra a los gentiles y también a los reyes. A Pablo, Dios le quería enseñar humildad en medio de la enfermedad. Quizá tú estés enfermo en este tiempo, quizá tú estés pasando por problemas difíciles. Ponte a pensar, ¿qué es lo que Dios te quiere enseñar en medio de la situación que están pasando? A ti y a mí, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Debemos aprender a gozarnos, así como Pablo se gozaba en medio de la enfermedad y seguía sirviendo a Dios. No por esto renegó o dejó el camino de Dios. Muy al contrario, Pablo seguía con gozo predicando la palabra de Dios a donde quiera que él iba. Debemos aprender a gozarnos en medio de las pruebas. Que no decaiga tu ánimo, que no decaiga tu semblante. Recuerda que Dios te va a sostener, aún en medio de las pruebas más difíciles, aún en medio de las enfermedades más letales. Dios va a estar siempre de tu lado y Dios va a estar cerca de ti. Busca tener una buena relación con Dios al orar cada mañana, al orar todos los días y a leer su palabra. En la Biblia se encuentra la mente de Dios. Dios te va a hablar a través de su palabra y su palabra es la Biblia.
Y el poder de Dios que reposa en nosotros nos hará estar fuertes en medio de las circunstancias más difíciles por las que hayamos pasado. Si tú todavía no tienes una relación con Dios, bueno, es tiempo de acercarte a Dios, es tiempo de pedirle perdón, es tiempo de arrepentirte por aquellos pecados que hay en tu vida que no le has confesado a Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú todavía no eres un hijo de Dios, pues hoy es el tiempo de empezar a tener esa relación y poder disfrutar de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Busca una iglesia en donde puedas reunirte. Ya la pandemia ya pasó, ya podemos regresar al templo. Busca una iglesia que sea cristocéntrica, que prediquen la palabra de Dios, y empieza a reunirte cada domingo por la mañana. Empieza a tener una relación de Dios y una relación también con los hermanos. Este ha sido tu programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda que tenemos compañeros de oración, donde un integrante del equipo de Suena Familiar estará orando por tu petición todos los días. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved